quienes no han tenido oportunidad de interactuar con Syscompes, este es el aplicativo web a través del cual se hace seguimiento a todos los compromisos que han sido adquiridos mediante documentos COMPES en términos de las acciones puntuales que quedan en los planes de acción y seguimiento. Entonces, primero contarles pues que este es el aplicativo syscompes.dnp.gov.co. Este pues ha cambiado, como mencionaba Rafael, un poco en su visualización con el tiempo, pero de forma general, si ustedes están interesados de pronto en conocer documentos ya aprobados, lo pueden consultar aquí. Están, en caso del reporte que, bueno, la revisión que debemos realizar en este corte, hay un material útil acá en ayuda en línea. Igual pues yo les contaré hoy las generalidades, pero ya que les estoy mostrando qué información hay aquí, saber que tenemos una opción de ayuda en línea en donde en el módulo de seguimiento hay una serie de videos sobre los roles que existen en el proceso de seguimiento, los estados que se dan en este proceso, unos formatos que ahorita más adelante les cuento cuál es su funcionalidad y qué debemos revisar allí. Y una serie de instructivos, el flujo de aprobación, que lo empezaré ilustrando para que conozcan la generalidad del proceso. El instructivo que nosotros le damos a las personas para guiarlos en el reporte. Pensaría que ustedes no reportan, sino solo revisan. Entonces nos enfocamos ahorita en el de revisión y otras preguntas frecuentes y manual del usuario. Entonces, un Perdón, poco. perdón, Ujú. Diana, yo sí tengo dos de reporte. Ah, listo. Ujú. Si te parece, ahorita hago énfasis en ello. Digamos que saber reportar correctamente también se deduce de la revisión. Entonces, si hay igual alguna duda, me avisas. Bueno, gracias. ¿Listo? Entonces, quisiera ilustrar primero el flujo de aprobación para que conozcan más o menos cómo funciona este proceso, cada cuánto lo hacemos y quiénes están involucrados. Entonces, el seguimiento a los documentos se hace de manera semestral. El primer corte es el que hace seguimiento a la gestión que hacen los ejecutores de acciones entre el 1 de enero y el 30 de junio. Y ese corte usualmente abre a final de julio de cada año, a veces en agosto. Ya para efectos de saber el seguimiento al segundo semestre de cada año, que es lo realizado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, el corte inicia usualmente en febrero y justamente ese es el que empezó esta semana. Entonces, cuando inicia ese corte de seguimiento, los días se habilitan de forma inicial a los responsables de reporte. Entonces, por ejemplo, Paula, tú ya deberías tener días hábiles para reportar y las demás personas que tengan en las entidades, en el Ministerio de Ambiente, adscritas y demás, en este momento tienen días hábiles para reportar. El corte comenzó el 24 de febrero, entonces a partir del 24 de febrero hay 6 días hábiles de reporte. Entonces, eso nos da, si miramos por calendario, que tienen el 24 es el día 6, el 5 es el 25, sí, el 5 es el 25, 4 quedaban el 26, 3 quedaban el 27, 2 el 28 y quedaría un día el 3 de marzo, que es el lunes. En Siscompes existe el día cero, entonces el 4 de marzo sería el último día que tienen las entidades para reportar. Cuando quien reporta es un responsable, bueno, es una oficina asesora de planeación de una entidad. Adicional a estos 6 días, se le suman 6 días de adicionales para reportar porque ya no sería necesaria esta fase de revisión. Entonces, en esos casos habrá acciones que tienen no 6, sino 12 días. Entonces, por eso en la práctica ustedes van a empezar a ver que les van a llegar acciones en Mm. diferentes momentos, porque pareciera que es un plazo estándar para todos, pero hay particularidades. Entonces, dependiendo de si es OAP, también tienen 6 días adicionales. Cuando es alguien de DNP, tienen los 6 días de responsable y si es un técnico, los 4 de revisión de técnico. Entonces, tienen más o menos 10 días y así es que empiezan a variar los plazos dependiendo de los roles que tenga la persona. Perdón, Diana, una pregunta. O sea que en este caso, Héctor, que tiene responsable, más bien interlocutor técnico, tiene más plazo, diría uno, porque no tiene ese intermedio de la revisión. Así es, sí, señora. Él debería tener, empezando desde el 24, que es la fecha de inicio para todos, tenía 6 del responsable más 4 del revisor técnico.
Una Tiene inquietud, más o menos eso. Paula, Ujú. de las 19 que me asignaron a mí, pues que Paula es la que la hizo la asignación al interior de nuestra subdirección. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo tengo que reportar algo ahora o tengo que esperar que lleguen de los ministerios? Porque ahí sí No, estoy perdido. Diana, siento que a uno le aparece ahí en cada COMPES cuando uno se mete a seguimiento en amarillo, que dice pendiente, esa es la alerta, ¿cierto? Si Sí, no le señora. aparece es porque no, el sector no ha llenado y no le ha llegado. En amarillo tiene que Ahorita salir lo ahí. veo, si te parece. Les Ok, muestro cómo se ve, que yo ya tengo listo. ejemplos en vivo y en directo. Ah, bueno, listo, listo. Listo. Entonces, la gracia de contarles esto es para que sepan, porque muchas veces preguntan cuándo termina el corte, cuándo se espera que nos lleguen acciones, pero entonces va a variar en función de quién es el que tiene la El, responsabilidad de reporte y también, por ejemplo, si la entidad que reporta es una entidad adscrita, por ejemplo, la unidad de riesgo de desastres. Después de la validación, bueno, después de que reporta el responsable, que tiene hasta 6 días, pasa a su OAP otros 6 días y luego pasa al cabeza de sector, que sería Minambiente. Entonces, dependiendo de qué tan rápido lo hagan, podría llegarles a ustedes en 3 días, si revisara cada uno en un día, o irse hasta el agotamiento total de los plazos y recibirlo en aproximadamente 16 días, si sumamos los 6 de responsables, 6 de OAP de la entidad y 4 del cabeza de sector. ven, ven, ¿Listo? ahí me perdí. Si, por ejemplo, hablando de las que son sectoriales a cargo de los ministerios, entonces una dirección técnica de un ministerio tiene 6 días para mandarlo a su oficina de planeación. La oficina de planeación tiene otros 6, serían 12, ¿cierto? Para validarla. Sí, 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 sí. ¿Y los Ujú. otros 4 son de qué? Esto es cuando la entidad que reportaba era una entidad que no es cabeza de sector, por Que es ejemplo, el adscrita y vinculada. ANLA, ajá, Exacto, que es exactamente. adscrita y vinculada. Se le suman 4 días más. Sí, que es el paso por el Entonces, ministerio. que es el El- paso por el ministerio. Pero entonces, esos serían los primeros 4 días, porque por ahí empieza el reporte. Con 4 días de ellos, con 6 de la dirección técnica, más 6 de la oficina de planeación, que ahí es donde termina el flujo sectorial. No entiendo tu punto, pero si quieres hacemos un ejemplo. Por ejemplo, la unidad de gestión de riesgo, Sí. una entidad, una área particular, tiene hasta 6 días para reportar. Una vez reporta, pasa a la OAP de la unidad de gestión del riesgo. Y esa OAP tiene hasta 6 días para verificar la información que subió la área puntual de la entidad. Ujú. Cuando aprueba, pasa a la OAP del Ministerio de Ambiente. No, pasa a la OAP de presidencia. La unidad depende de presidencia, la oficina de Ah, planeación de bueno, al presidencia. sector que sea, pero Ujú. ese es el punto. Entonces 6, 6 y 4 y luego si llega DNP. En ese caso, planeación presidencia tendría 4. Sí, ujú, Ok, así es. listo. Listo. Y luego llega al DNP. Entonces, en el DNP hay dos roles. Ustedes tendrán el rol técnico, entonces van a haber 4 días desde que les llegue la notificación. Ahorita les muestro cómo se visualiza eso en el aplicativo. Y una vez ustedes revisen, el jefe tiene 3 días para revisar. Que creo que quedó todo en la subdirectora, ¿cierto, Paula? Ya no pasa por Carolina, sino por la subdirectora Sí, exacto. correspondiente. Aquí Ujú. quedaron dos roles que es dos subdirecciones. Listo. Entonces, 4 para ustedes y 3 para su respectiva jefe. Luego de su revisión pasa a Grupo Compes para validar. Nosotros tenemos 15 días hábiles, por lo que revisamos todos los documentos de política. Yo aprovecho para contarles que desde la validación de Grupo Compes, yo en teoría soy la encargada del sector ambiente. Entonces tengo el COMPES de sustancias químicas, pago por servicios ambientales, macizo colombiano, crecimiento verde, calidad del aire, el de deforestación y el de SINAP. Creo que hay otros dos que son Mojana y Lago de Tota, esos son los únicos que no tengo. Entonces, si tienen algún punto, no sé, alguna mesa técnica en la que requieran la asistencia de Grupo Compe sobre esos documentos en particular, yo soy el enlace. ¿El de Y si no soy variabilidad yo, climática no lo tienes? tienes razón, sí, ese también. Ujú, Ah, ok, el listo. 4058. Sí, es, exacto. Entonces, ese también, yo sería como el partes de esta validación. Y si no llego a ser yo, si de pronto es una acción de ambiente en el marco de otro documento como, no sé, reactivación, les comentaría con quién es. Pero me Ok. pueden preguntar a mí. Ah, bueno.
¿Listo? Entonces, eso es, bueno, toda la serie de días que les mostré es si hubiese aprobación en cada fase. Pero lo usual, o bueno, puede pasar que en alguna de las fases de revisión se rechaza el reporte. Ahorita vemos, digamos que por qué podría rechazarse y demás, pero dependiendo de cuándo se rechace, independientemente de en qué fase vaya, si es el cabeza de sector, si es la OAP de la entidad, si es el DNP, este reporte regresa nuevamente a la entidad responsable de reporte y desde ahí empieza el ciclo 2 de reporte y revisión, que son los días ilustrados en azul. Entonces ahora solo son 4 días para el responsable para que corrija la información, 4 para su OAP, 4 en cabeza de sector en caso de que tenga un cabeza de sector adicional diferente a la entidad. Y en DNP ya son 3 días en el técnico, 3 en el jefe y en grupo COMPES 5 días. Si llegase a haber un segundo rechazo en esa segunda fase de revisión, la posibilidad de ajustar la información ya queda deshabilitada, entonces toca esperar hasta el siguiente corte de seguimiento cuando abra la plataforma para ajustar lo que había quedado mal y reportar lo nuevo correspondiente al corte que empieza. O sea, solo tenemos, Listo, solo tienen ellos una oportunidad de equivocarse. básicamente. Ujú. Ok. Antes eran más. Sí, sí, me De acuerdo que pronto te antes quedaste era, con ese sí, dato. sí, sí, antes era Sí. más, solamente una vez. Sí, porque el corte se alargaba muchísimo, muchísimo cuando eran dos, bueno, Ese cuando paso llegaban a tres. 5 de diligenciar el balance cualitativo del documento es que, Listo. Esto pasa cuando ya finaliza el seguimiento a todas las acciones del documento y digamos que lo que pudo ser aprobado se aprobó, ya quedó, digamos que todo finalizado y es algo que se habilita a cada una de las subdirectoras dependiendo del documento COMPES que hayan liderado y son una serie de preguntas más transversales sobre la generalidad del documento que buscan indagar si hay cuellos de botella particulares, si hay condiciones que cambiaron los supuestos sobre los que se realizó la política, si aún sigue cumpliendo el objetivo y ustedes como dirección técnica, ¿qué han intentado hacer para ayudar a las entidades a solucionar cuellos de botella o problemas de ejecución? y eso es semestral, Sí, señor, y semestral está en el también. rol de la subdirectora. Sí, aunque hay también un líder técnico del documento. No sé, Paula, si de los presentes alguno tenga ese rol, pero usualmente es una persona que se apersona casi que de la totalidad del COMPES y está haciendo como mesas técnicas al finalizar para contar cómo estuvo la ejecución y saber en general qué fallas hay y cómo se puede mejorar. ¿Y es por cada COMPES o Eh, por toda la subdirección? Una persona por documento. Diana, ahí tengo una duda, porque por Ujú. lo menos hay uno, creo que en el 4058, que Héctor lo tenía y me lo va a pasar a mí. No he podido hacer el traslado, porque pues yo hago el traslado de todo en una sola solicitud. Él tiene responsable de una actividad de ese COMPES, tiene interlocución técnica y me quiere trasladar a mí el líder. Yo Ujú. puedo, el líder sí se puede separar de responsable y interlocutor técnico, porque en ese caso yo sí tendría uno que es el 4058. Sí se puede separar, lo importante es que valides que tú tengas el rol, te puedes editar, No, incluirte ese rol y ahí ya hacer el traslado. yo ya me edité ayer, yo ya me puse ese rol, pero pues no lo he hecho porque Ah, pues dale. no me salía el mensaje que te digo. Entonces, ya aclarando eso, le digo a Héctor que las de responsable, interlocutor, le tienen que quedar a él y ya las de líder se me las puedo pasar a mí. Así es. Gracias. Pero sí, de acuerdo a eso, pensaría que ustedes no tienen rol de líder de ninguno por ahora. eh, pero sí, por lo que yo he visto en la interacción con ustedes, son personas que no necesariamente son quienes revisan todas las acciones del COMPES, desde esa interlocución técnica que les digo acá de los días que tienen para validar, pero sí son los que temáticamente están como al tanto de cómo va la política de forma general para hacer esos balances al final de cada corte. Igual el único que está habilitado para diligenciar el balance cualitativo es el jefe. Entonces, usualmente el líder técnico, el líder técnico prepara la información para el jefe, para que diligencie esta información. ¿Listo? Listo.
Eso sobre el flujo de aprobación, entonces ya voy a regresar a la pantalla. Ustedes ya tienen todos el usuario, ¿cierto? Tienen usuario y han Sí. probado que les funcione bien. Entonces en iniciar sesión, ingresan y esta es la visualización que les aparece, está pues logueado con su usuario y en la parte, no sé si eso es derecha o izquierda, pero bueno, en el menú está la opción seguimiento, reporte y revisión. Este tema de administración no lo ven, solo lo ve Paula por lo que es enlace, pero ustedes deberían ver el de seguimiento. Y ahí les van a aparecer los documentos en los que ustedes tienen algún rol asociado. Puede ser responsable, que es si tuvieran que reportar alguna acción, o DT interlocutor, que es el que revisa. Si fuesen líder, que por lo que entiendo no pasa, podrían ver todo el documento para ver toda la información del documento y poder saber el balance de la política, pero no tendrían que interactuar como tal con ninguna acción. A mí me aparecen todos los documentos porque pues desde Grupo Compes los revisamos todos, pero aquí, por ejemplo, se visualizan las alertas que les empiezan a aparecer cuando ya hay algo que debería hacerse desde el usuario de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí, si damos clic, aparece de primeras en las diferentes acciones en las que ustedes tengan algún grado de involucramiento. Aparece de primeras la que origina esa alerta dependiente y aquí les explica por qué. Entonces es porque está en estado por revisar, que quiere decir que ya requiere la revisión de ustedes y les dice los días hábiles restantes para hacer la revisión. En este caso son 12, es decir, llegó a Grupo Compes hace 3 días y por eso tenemos 12 al día de hoy. Entonces aquí en el botón de arriba es donde ustedes pueden ver la información puntualmente del reporte de la acción. En el caso tuyo, Paula, el estado que aparece atrás, o bueno, ahorita lo ilustro mejor, que tengo una en el que yo tengo que reportar y te muestro cómo se ve. Pero bueno, para efectos de la revisión, entonces aquí ya nuevamente se ven los días que quedan restantes, pueden saber si la acción ya tiene rechazos o no. Como ustedes son una fase intermedia de revisión, antes está la OAP de la entidad y la cabeza de sector, a veces puede que pase que cuando llegue a ustedes la acción ya tenga un rechazo. Entonces, como saben, si ustedes revisaran y procediese otro rechazo, ahí ya quedaría bloqueada la acción. Entonces, eso en términos de revisión general, arriba aparece el historial de flujo, que puede ser útil ya que va a ser su primer corte de revisión para que vean lo que ha sido revisado previamente en la acción. Por ejemplo, si miramos 2024-1, en caso de que hubiese alguna observación como de se aprueba el reporte, pero se recomienda que en siguientes cortes se haga X, Y, Z cosa, acá podrían verlo y tenerlo en cuenta para la revisión que hagan. O a veces las direcciones técnicas en su revisión, no es este caso, pero a veces pasa, que dejan como algunas apreciaciones que pueden ser útiles para que sepan por qué ha sido aprobada la acción previamente. Eso es el historial de flujo, entonces recomiendo la revisión. O también cuando hay un rechazo antes, podrían en el historial de flujo ver por qué se rechazó la primera vez, quién lo rechazó y de pronto validar si eso fue corregido adecuadamente. Entonces, hay dos aspectos que debemos revisar en términos de el reporte que se hace a nivel de acción. Por una parte está la información del indicador de cumplimiento de la acción y por otra está la información financiera. Se emite una sola aprobación al final, que es este botón de responder. Entonces, es una aprobación transversal que aplica a lo que se reporta en el indicador y lo que se reporta en el reporte financiero. Otra cosa importante es que, como ustedes ven, es un único botón, si quieren lo visualizo un segundo, en donde ustedes dicen si aprueban o rechazan y la razón. Eso implica que cuando hay acciones que vienen pendientes de aprobación desde cortes anteriores, que aparecerían con este mensaje de pendiente por revisar en cortes anteriores a 2024-2, implica que es necesario que se validen todos los cortes pendientes, tanto en indicador como en financiero, y que si se aprueba, quiere decir que se aprueban todos los cortes rezagados. Si hay alguna causal de rechazo en alguno de los tres, igual procedería al rechazo porque lo que les digo es que si se aprueba implica aprobar todo.
Y en caso de que haya algún error cuando hay más de un corte pendiente, la recomendación es mencionar de forma muy clara en el comentario qué cortes están bien y qué cortes están mal para que la entidad sepa qué debe corregir puntualmente, porque a eso a veces no queda como tan bien señalizado cuando se hace un rechazo. Entonces, sí, Jenny, Y qué pena contigo. Es que ahí estás diciendo que la aprobación o el rechazo es por todos. Digamos, yo tengo algunas en donde dice pendiente por revisar desde 2018. ujú, sí, Entonces, sí, toca revisar todo. sí, pero digamos, yo entro, reviso y apruebo cada una No. o, o, o hay, mejor dicho, es que no me es muy claro. Justamente Si ese es el problema. yo, Ujú, exacto, si yo le doy a aprobar o rechazar, ¿él lo hace de una vez para todos? exactamente. Si tú apruebas, se asume que todo lo que quedaba pendiente está correctamente reportado. Ya, Entonces, por listo. ejemplo, O si tú sea, es un aprobaras y luego, único por ajá, todo. exacto. Entonces, si tú aprobaras y luego yo aprobara, todo lo pendiente pasa a ser aprobado y ser Ah, listo, información oficial. listo, listo. Ahí en ese caso que mencionas es muy útil porque como viene desde 2018, seguramente si uno mira el historial de flujo del corte inmediatamente anterior, algún lugar donde esté el reporte de rechazo de pronto ilustra que quedaba pendiente. Entonces de pronto vale la pena hacer más énfasis en lo que quedaba pendiente. Ah, Y de pero pronto mira validar que no. que, qué pena contigo interrumpirte. Es que si estuve revisando y en el historial de flujo no hay comentarios desde 2018, sino desde 2021. O sea, ¿Tienes el dice, número de la acción y la veo? ay, La vemos acá. ¿No? exactamente cuál era. Ay, espérame que ya O me si sacó. quieres, la puedes ir buscando, me avisas ahorita. Pero de Vale, pronto para listo. ilustrar ese ejemplo ahorita. Bueno, Pero de momento responderte que en efecto, si está pendiente desde 2018 y apruebas, implica aprobar todo. listo. No hay forma de aprobar parcialmente cortes que estén aprobados cuando hay tanta historia pendiente. Toca todo o nada, Oh, básicamente. no, listo. Ujú, Eh, Diana, discúlpame, qué pena. Yo me, me tuve que ausentar los últimos 3 minutos por una llamada que ujú, recibí, pero no sé si de lo que están hablando es de, en algunos casos aparecen pendientes por revisar muchísimos, o sea, 8, ujú. 10. Sí, Ese es el caso, ¿cierto? El del que están hablando. Es sí, que me... señor Hugo. Ok, Y el punto es que Jenny me preguntaba si era posible aprobar algunos cortes de todos esos pendientes o cómo funcionaba la aprobación o el rechazo. Yo le mencionaba que hay una única respuesta, entonces es transversal a todo lo pendiente. Si se aprueba, implica aprobar todos los cortes atrasados y si se rechaza, pues no queda nada aprobado, ni siquiera el último corte, aunque el último corte estuviese bien. Entonces, por eso en el rechazo es importante explicar cuáles cortes de pronto están bien y cuáles son los que requieren ajustar y qué se requiere ajustar. O sea, vale. aprobaciones parciales no habrían, No, señor. porque en mi caso acabo de abrir la primera y lo que tengo es que desde el 2016 hasta el 2022 aparece por reportar, o sea, no he reportado nada. Ujú, Solamente empezaron a reportar en el 2023, 1, 2023, 2 y dice pendiente por revisar 2023. ujú. Y ¿Tienes ahí el número de la 2020, acción? si la acción es la 3.77, o sea, esto es rezagadísimo. ¿De qué Es, documento? es del 3805. Uy, es que esos Entonces, documentos viejos tienen exacto. su Entonces cuento. ahí, pues, pendiente por revisar, ¿para qué reviso 2023 si ni siquiera han reportado los 4 o 5 años atrás? Ok, ¿cómo se hace ahí? ¿Es esta? Ah, sí. Solamente tiene 3 Por aprobaciones reportar. al Ah, inicio. no, y lo más probable es que, Mira espérame, eso. está raro. Esto no Está han rarísimo, reportado sí. nada. No hicieron Miremos nada el historial desde de flujo. compra. Y mira que el corte pasado no nos llegó la información nunca en el 24.1. 24 dice por Seguramente, reportarse. seguramente,
pues el aplicativo les solicita reportar lo pendiente y como diligenciaron solo parcialmente, no lo hicieron. Sin embargo, esta no la tienes que revisar aún, no te aparece pendiente, ¿no? No, pendiente no, Ujú. pero Probablemente no te sí, llegue. sí aparece pendiente 2023-1 y 2023-2, pendiente por revisar. Pero pues lo que tú dices, ¿para qué reviso eso si ni siquiera han reportado todas las No, demás? sí, no. Ni Ajá. dos- Cuando te aparezca en bandeja, ahí sí. ¿Qué? Cuando te aparezca ilustrado acá que tienes un pendiente y que esté en estado por revisar tuyo. Ah, pero en el caso específico de esta acción, Ujú. ¿la dejo así o no la reviso o qué hago? Ah, no, si te llega la tienes que revisar. Si me llega Pero 2024-2, es decir, cuando te llegues, con toda seguridad va a tener esa información, porque a la entidad no le va a dejar enviar si no lo hace. cuando me llegue 2024-2, el corte de 2024-2, Ujú. Ahí tocaría deberían ellos revisarla. tener historia. Ujú. Pero entonces la pregunta es, ¿reviso solo este semestre? ¿Y qué hago con todo lo que viene para atrás sin reportar? Revisas los que estén con información cargada que digan pendientes por revisión. Entonces revisaría 2023, Exactamente. porque también Así es. tendrían que... Ah, ok, pero no mandaron 2024-1, por ejemplo. No aparece ahí, mira. Sí, exacto. Y por eso nunca llegó el corte pasado. Por eso te digo, Nunca, digamos que sería preocupación cuando te llegue para revisar, cuando te aparezca estado por revisar y días restantes. Y cuando eso pase, con toda seguridad, ellos ya deberían haber reportado eso que no está ahorita. todo el rezago. No sé si del 15 hacia arriba, creo que esos no, porque ahí estaba migrando la plataforma, pero por Ajá, ejemplo 24.1 sí y 24.2 también. ok, listo. ¿Listo? Diana, pero en ese caso, digamos, se revisa lo que la plataforma permite revisar. Y Sí. lo de atrás, ¿te entendí mal? ¿Quedaría de una vez aprobado o no? ¿O sigue Es- quedando esos vacíos de años anteriores? Espérame a ver si puedo ver la que mencionó Rafael otra vez, 3805. 3805, Si la quieres, la mía, 377. La 377. 3915. Voy. Es que justo el ejemplo de Rafael tiene una particularidad que es que empezó antes de que existiera Siscompes Claro, y eso es creo muy que viejo, es por de eso tiene, 2014. ajá, y por eso tiene estas particularidades. Pero el ejemplo que le daba a él es, por ejemplo, si llegase ya la información de 24.1 y 24.2, que es así, la entidad tiene que reportarla para que pueda enviar el reporte, ambos cortes deberías poderlos revisar. Diana, y en caso de que aparezcan 7 por revisar anteriores, ¿se Ujú. debe revisar todas? Sí, O sea, señor. todas las que estén pendientes por revisar. Es que Sí, no se señor. había entendido como que uno revisaba la última y entonces las demás quedaban aprobadas, pero no, es una por una. Esperen a ver si pienso en un ejemplo que tenga un rezago grande para mostrarles más o menos Pues si quieres, yo ya encontré la mía. de qué documento es. Es el COMPES 3915 y la acción es la 320. Es de una corporación. Sí. ¿Cuál? 320. 320. Está todo pendiente. Ajá, esa es la que Por te digo, ejemplo, la de esta. 2018. Sí, sí, sí. Entonces, aquí en principio ustedes, pues, si les llegase a revisión, dicen, ok, tengo que revisar desde 2018 hasta 2024 porque no hay nada aprobado, tanto en el indicador como en el financiero. Entonces, antes de hacerlo, mi recomendación es ver el historial de flujo para ver en el último corte que tuvo revisión, que fue en el 2024-1, si había una observación. Entonces, por ejemplo, en ese momento, Leandro de la dirección de ustedes mencionó que había que subsanar unos temas del hito 3, de los hitos 1 y 2, y bueno, como cosas varias que tocaba revisar.
Entonces, eso podría ser orientador en términos de qué era lo principal que se mantenía errado y la razón por la que aún no ha sido aprobado. No obstante, si quieren hacer una revisión juiciosa de todos los cortes, ambas cosas, pues también está muy bien, pero esta revisión de pronto les da un contexto de por qué a la fecha nada que se aprobaba, cuál era como la principal causal de rechazo vigente. ¿Listo? Entonces, yo creo que me voy a las que tengo por aquí para mostrarles bien la interacción de la revisión de una que ya me llegó. Esta que es del COMPES de deforestación, que bueno, temáticamente es más cercano a ustedes. Entonces, como les mencionaba, aquí en gestión se revisa, ya tiene un rechazo, por ejemplo. Entonces yo puedo mirar aquí en el historial de flujo, en este corte, quién ya la rechazó. Rechazo. Entonces aquí mencionan que solo una de las 5 capacitaciones relacionadas en el informe se desarrolló en el marco del presente COMPES, no es coherente que se relacionen las otras 4, el avance financiero debe ajustarse y demás. Entonces por eso ya me llego a mí con un rechazo. Esta acción es implementar un programa de fortalecimiento técnico a la cadena de investigación de los delitos ambientales relacionados con la deforestación para mejorar las competencias de investigación y sanción. Yo debo revisar primero entonces la información del indicador. Es muy importante leer en detalle el indicador, la fórmula de cálculo y la fórmula de acumulación para saber qué tipo de información debería darme a mí la entidad para garantizar que se está dando el cumplimiento de la acción. En este caso puntual íbamos a hacer seguimiento a esta acción en términos de cómo avanzaban en la implementación de ese programa de fortalecimiento a la investigación. Ustedes se van a encontrar con muchos indicadores que son de este tipo, es decir, una serie de hitos que da cuenta de las acciones o actividades intermedias que se requieren para lograr la acción de forma puntual. Y el logro de cada uno de esos hitos daría una ponderación a la entidad. Entonces, en este caso, le íbamos a decir a la entidad que debía hacer un documento diagnóstico y de estructuración del programa de formación de fiscales para la investigación y sanción de estos delitos. Lograr ese hito le daba a la entidad un 60% y estaba previsto que lo realizaran de forma anual en 2021 y 2022 con un 30% anual. Entonces, en total, cuando se logre ese documento, se da 60. Aquí está, en este caso, que es un documento de diagnóstico, digamos que quedó ilustrado que se esperaba que se lograra un 30% anual. Puede pasar que la entidad lo logre completamente en el año 1, caso en el que hubiesen reportado un 60%, por ejemplo, en 2021. Si está bien documentado y si ustedes como técnicos o técnicas ven que en efecto la información presentada cumple con el alcance, pues se puede valer. O también puede pasar que se superen esos años previstos en el indicador y pues aún no lo logren, entonces en tanto no se logre, aún la entidad no reportaría el total del 60%. Acá lo que vemos es que el 60% del hito 1 sí se logró en 2022 y digamos que es coherente con la meta. Y luego la entidad debía hacer era una serie de informes anuales de las capacitaciones de formación de fiscales y se iba a otorgar un 13,3% anual de 2023 en adelante. Entonces acá la entidad pasó, bueno, como este es un indicador acumulado, van sumando y adicionando el avance que van logrando. Entonces, sobre este 60% que iban en el hito 1, lograron el 13,3 del informe del hito 2, entonces ahí pasó a 73,3. Y ahorita en 2024, 2 están pasando al 86,6, que sería sumar el 13,3% anual del siguiente informe. Entonces, ahí de entrada, pues está consistente el valor con la fórmula de cálculo y con que se ha acumulado. Pasa mucho que las entidades tenían errores en que al ser acumulado y no lograr avances adicionales, por ejemplo, pasaban acá de 73 a reportar un 0. Y eso es causal de rechazo inmediata porque tiene que respetar el tipo de acumulación.
Entonces, una vez como validadas esas consistencias, teniendo en cuenta el indicador con el que se hace seguimiento, revisamos los soportes, que es dando clic en el clic, en el clip, y aquí pueden ver este formato y un segundo, este panel de control no me deja ver ya, y este otro archivo. Entonces, sobre este formato. Este formato es el que les decía que está en ayuda en línea. Espérenme, se los ilustro un poco. Y también te sirve a ti, Paula, porque es uno de los que recomendamos para reportar las acciones como tal. Está aquí en seguimiento, formatos del soporte de módulo de seguimiento y este es el avance de indicador. Un segundito, que está abriendo. Entonces, este formato nosotros recomendamos utilizarlo porque es en este donde se puede tener como una claridad y una trazabilidad de qué indicador se usa para hacer seguimiento, cuál es la fórmula de cálculo, qué valor se está reportando en el corte que está haciendo objeto de seguimiento y algún comentario para aclarar cómo esto se evidencia en los soportes o demás información importante. Esto es muy útil porque, por ejemplo, en este tipo de indicador que es número, aclara cuántas se lograron. Cuando es por hitos, es muy importante saber, por ejemplo, sobre qué hitos está presentando el avance puntual para que ustedes puedan validar eso de forma clara. O también es útil para aclarar cuando los indicadores son una fórmula como esta de número de casas, porcentaje de casas construidas, tener muy claro cuántas fueron construidas y cuántas fueron planeadas y por qué se está presentando un porcentaje. Entonces, nosotros recomendamos el uso de este formato, pero su uso no es obligatorio, es decir, rechazar porque no esté este formato tal cual no es causal de rechazo. Lo que sí es causal de rechazo es que la entidad no incluya cualquier otro tipo de documento entonces con el que pueda quedar claro cómo se relaciona el avance con el indicador. Por ejemplo, saber en qué hito es, cómo se reporta eso con los soportes y demás. Listo, entonces ustedes en la práctica se van a encontrar muchos formatos indicador porque son los que recomendamos utilizar, pero hay entidades que manejan un, digamos que formato propio, un documento, otro tipo de tabla, que si logra la finalidad de aclarar cómo se logra el avance frente a la fórmula de cálculo, estaría correcto. Sí, Jenny. Diana, es que, por ejemplo, en comentarios yo he encontrado que dice que anexan determinados documentos y uno va a mirar en el listadito y no anexan los documentos. Entonces, ¿eso sería una causal de rechazo? Sí, señora, porque es muy importante que el avance reportado sea sustentado. Y pues entonces en ese sentido deberían estar los soportes necesarios para validarlo y como mínimo los que indiquen que se anexan. Cuando incluyen rutas de acceso a archivos en línea, importante que tengan acceso. O sea, eso es una opción posible también, que en un documento digan que en determinada carpeta está toda la evidencia, pero entonces deberíamos tener acceso necesariamente. Listo. Pero qué pena contigo. Es que como volvemos al ejemplo de las de 2018, eh, eso, por ejemplo, digamos, en 2018, por decir algo, dicen que va a estar, pero no está. Y en 2024 sí está. Entonces, o sea, La, ya estaría ujú. listo, mejor dicho. O La sea, consistencia debe ser por corte. Entonces, si ese documento era importante en 2018 para validar lo que ellos dijeron que hacían en ese corte, debería estar allá. sí, listo, listo, listo. Esa es como la respuesta de fondo. O Vale, sea, gracias. es decir, ahorita ya hay un montón de cortes acumulados, pero se revisa bajo el entendido de que cada corte es independiente y debería ser consistente Listo. la información en cada uno de estos. Entonces, va a ser importante pues analizar el porcentaje que estén reportando ellos que tenga sentido con la fórmula de cálculo, pero yo considero que el mayor énfasis que tiene quizás la revisión desde la dirección técnica, es decir, desde ustedes,
es validar que esos soportes que evidencia, que presenta la entidad en efecto tengan el alcance que es y sean técnicamente lo que se espera y pues corresponde con lo visto en el sector. Entonces, por ejemplo, en este que no es de su dirección, sino de justicia, la dirección de justicia podría validar de pronto si este informe sobre la estrategia de fortalecimiento a la investigación de delitos digitales en efecto es una estrategia factible que fortalezca la investigación que hacen los fiscales. Entonces es como ese tipo de cosas adicionales las que desde su conocimiento podrían validar de si en efecto es lo que se buscaba con la acción, porque de pronto van a haber muchos soportes de estrategias o avances que propiamente o estrictamente hablando no es lo que pedía la acción y ahí es pues una alerta y eso es causal de rechazo también, porque debería cumplirse lo que se buscaba con la acción y para eso la fórmula de cálculo es orientadora. Eso sobre el formato, sobre el avance del indicador, no sé si tienen dudas en el indicador. Bueno, puedo ir mostrándoles en paralelo, a ver si se me olvida algo de este instructivo que les recomiendo igual volver a leer, igual lo voy a proyectar acá, que es sobre las recomendaciones para revisar el avance. Entonces, lo primero es revisar la descripción de la acción, la fórmula del indicador, que es lo que les comentaba, ya que en términos de esta información y principalmente de la fórmula de cálculo del indicador, se debe reportar el avance de la acción. En la mayoría de los casos, el reporte se debe hacer de forma acumulada. Es lo que les contaba, que por ejemplo, en el caso que veíamos, una vez se cumple el hito 1 y tienen un avance de 60%, cuando logran el siguiente hito y tienen avances adicionales, ese avance se debe ir sumando. Entonces pasan de 60 a 70, de 70 a 80 y demás. Y si no hay avances, se mantiene el avance anterior. Entonces, eso es lo que quiere decir acá con el valor de avance reportado debe adicionarse al del corte inmediatamente anterior. No obstante, es posible que existan indicadores cuyo tipo de acumulación es flujo. Creo que en ambiente no hay tantos, pero puede que existan y cuando eso ocurre, no se acumula. Entonces, la meta que son las que ustedes ven aquí a la derecha, izquierda, esta columna de meta anual, son metas que indican lo que se debe cumplir anualmente, independientemente del acumulado. Ese se usa mucho como para personas atendidas o, sí, como indicadores de producto específicos sobre algunas acciones. Entonces, cuando es flujo, eh, asumamos que estas metas son número de personas. Entonces, en el primer semestre lograron 10 personas. Si en el segundo semestre lograron 20, ahí el total es 30, entonces se acumula acá en el segundo corte. Pero al pasar al siguiente año, ahora necesitamos 60 personas y ahí la cuenta empieza desde cero. Entonces, por ejemplo, se lograron no 30, sino por ejemplo 15 en el primer corte y luego 15 en el segundo, entonces queda 15 acá y 30 acá y luego empieza desde cero la cuenta y así sucesivamente. Eso es cuando ustedes vean aquí que la fórmula de acumulación es flujo. Como les decía, creo que no hay tantos casos en las acciones de ustedes, pero si pasa, esa es la forma adecuada de reportarlo. Es importante revisar que los archivos cargados como soportes del valor de avance registrado correspondan al cumplimiento de la acción en términos de su fórmula de cálculo. Entonces, por ejemplo, si ellos dicen que están cumpliendo el hito, se me perdió el ejemplo que estaba usando. Asumamos que ellos nos dicen, estamos cumpliendo con el diagnóstico y la estructuración del programa de formación de fiscales. Y vamos a ver el documento, y no es un documento de diagnóstico, sino un plan de trabajo. Para hacer el diagnóstico y la estructuración del programa, pues eso no es válido. O de pronto un documento diagnóstico de otro tema, no sé, de delitos ambientales. Pues eso tampoco es la totalidad del delito y tampoco sería válido valerlo, pero entonces el avance no sería el 60% que era si se cumpliera todo, sino pues otorgar un avance parcial que tenga sentido a la luz del insumo que están presentando. Entonces, por lo tanto, estos soportes deben ser documentos de carácter técnico u otro tipo de evidencia que permita validar de forma clara el avance reportado.
Se recuerda que los soportes son de carácter público, es decir, pueden haber entes de control o ciudadanía en general que nos pregunte por los soportes de avance y nosotros estamos en la obligación de presentarlos. Entonces, por lo mismo es que la información debe ser muy consistente, debe ser supremamente clara. Puede que no se use el formato indicador que les mostraba, pero entonces que quede claro en algún otro documento cómo se relaciona ese avance con la fórmula de cálculo y demás. Y este ítem es si se está reportando avances sobre un indicador de porcentaje de avance, que era el de los hitos que les mostraba. Es importante que en los soportes adjuntos se pueda identificar de una manera clara sobre qué hitos se presenta el avance para poder mantener una trazabilidad de aquellos que ya se han cumplido durante el periodo de ejecución de la acción. Esto con el fin de garantizar la correspondencia del cumplimiento de los hitos planteados. Ya sigue lo financiero, pero antes de ver lo financiero, quería resaltar en este tip que es general y aplica para lo financiero y lo de indicador, que es sobre la temporalidad de los soportes. Entonces, es importante que el reporte de avance se refiera al periodo de corte que se está reportando. Entonces, por ejemplo, si estamos revisando avances logrados en el corte, aquí estaba el ejemplo 2021-1, el reporte y los archivos adjuntos deberían hacer referencia únicamente al avance logrado en ese primer semestre, es decir, cosas realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021. Pasa mucho que, por ejemplo, ahorita vamos a revisar 2024 corte 2, pero puede pasar y pasa que la entidad presenta un avance que hizo ahorita en enero de 2025 o como algún plan de acción que logró definir recientemente posterior al 31 de diciembre. Eso estrictamente hablando, si lo están presentando como evidencia de avance en la acción y como soporte, no sería válido y ahí es necesario rechazar y indicar que eso procede cuando sea objeto de reporte el 2025. Entonces la temporalidad también es muy importante. Eso sobre el indicador. Listo, no sé si hay dudas. Nos falta lo financiero, pero para cortar en el indicador. Listo. Entonces voy a seguir y si algo me avisan. Frente a la información financiera, acá lo que vamos a ver es una tabla que contiene la fuente de financiación. Ahorita ilustro alguna otra acción para mostrarles un punto que quiero ilustrar, pero de entrada aparece la fuente de financiación, el recurso asignado que destina la entidad para ejecutar la acción y puntualmente el avance por corte, que sería ese valor semestral que sustenta la ejecución en el indicador que pues ya acabamos de revisar. Entonces, seguramente este avance de 3, y está en millones de pesos todo, eso es muy importante. Entonces, seguramente estos 3,2 millones son la ejecución financiera y ahorita lo verificamos que necesitó la fiscalía para hacer ese informe de seguimiento a la estrategia de capacitación a fiscales en investigación de delitos ambientales. Entonces, ahí también nuevamente vemos un formato. En el caso financiero tampoco es obligatorio este formato, ese es el que sugerimos y si, pues digamos que si ustedes lo ven es el que está aquí. Pero como les comentaba, puede que la entidad utilice otro tipo de formato que cumpla la misma función y sería válido. Entonces, este tipo de formatos tienen eh, la idea de que quede claro cómo se está calculando la información que está quedando en la plataforma. Usualmente se usa en términos de contratos. Entonces empieza la información general del contrato, el plazo general del contrato, pero en ejecución sí se habla de los meses o el tiempo específico que se dedicó para la acción. Entonces aquí queda el valor asociado aproximadamente a esa destinación y se da cuenta de los soportes que podrían respaldar esta ejecución. Es importante que quede muy claro cómo se calcula el valor de avance por corta. A veces no es del todo claro y como que el valor no tiene sentido a la luz del valor contractual. Por ejemplo, si fuera un contrato a 12 meses y a veces el valor a reportar es más de la mitad, siendo que el semestre son solo 6. Entonces, usualmente debe ser muy claro cómo se calcula este valor de avance por corte y usualmente para eso se utiliza el cajón de comentarios.
Cuando son contratistas, a veces las entidades no adjuntan soportes. Ahí digamos que es válido cuando indican que eso está disponible en SECOP o se hace la recomendación de que los incluyan. Pero también hay reportes financieros que son simplemente como indicar que son recursos de funcionamiento. Espérenme, vuelvo al ejemplo que tenía. En el ejemplo que tenía, acá ellos indican que los costos reportados corresponden a gastos de funcionamiento de servidores que se dedicaron a hacer este informe. Entonces, indican que hay otro adjunto en donde puede ser posible evidenciar cómo calcularon esos 3 millones. Entonces, aquí tienen este Excel que es cálculo COMPES y acá tienen pues un mayor detalle de cómo calculan ese valor. Y así estaría correcto, digamos que cuando es funcionamiento, eh, como es personal de planta y demás, no se requiere mayor soporte adicional a ese. Contarles que a veces, de hecho, la plataforma interpreta que cuando la entidad indica que es de funcionamiento, puede que en la mayor parte de casos sea porque la entidad no puede ni siquiera costear cuánto del funcionamiento particular de la entidad se dedica a la ejecución de la acción. Entonces, en esos casos, a veces ni siquiera es necesario que la entidad digite el valor ni incluya soportes con que quede marcado que es funcionamiento. Sin embargo, desde la DATS y en la gestión que hizo Angie en los cortes anteriores, en capacitaciones y encuentros con las entidades, ella sí fue como clara e intentó elevar el mensaje de que sí es importante que intenten calcular lo que se está ejecutando para la acción, así sea de funcionamiento, porque pues hace parte de las estadísticas globales del COMPES y de los recursos que en efecto se están destinando a la política. Digamos que si todas las entidades tendieran a decir que es por funcionamiento y a dejar de costear ese valor, seguramente sería muy poco visible los recursos que de fondo están implicando el logro de la política. Entonces, aunque funcionamiento, como les decía, permite que la entidad no necesite adjuntar mayor información, eh, sé que desde vigencias anteriores, sí, desde la dirección de ustedes se ha intentado que las entidades manifiesten esa información. Una inquietud cuando es por contratos, como los dos que Ujú. vimos ahí, con que se nombren los contratos y se diga que la información está disponible en el SECOV, ¿es suficiente o hay que pedirles la relación de los contratos como anexos? Así estaría bien si indican que está Ah, en ok. seco. Ujú. Pero Pero puedes sí dejar la indican, pero por ejemplo en anotación, la que mostraste no indicaba que estaban SECOV, solamente decía los números de los contratos y ya, ¿cierto? Por tantos meses. pero decía que habían soportes. Ah, o sea, número de Ajá. contrato más soportes. Es decir, cuando mencionan que están en SECOP, SECOP se entiende como ese Ok, soporte, de que si listo. alguien quisiera ver, allá está. Pero en Pero ese cuando no está, caso, puede ser un mm, soporte puntual dentro del SISCOMPES. o sea, que nos pongan contrato número tal y tal no es suficiente. No. Mm, Ok, listo. listo. También, pues a veces pasa que en contrato ponen fuente PG en el funcionamiento. Em, entiendo que contratistas usualmente son nación, entonces de pronto validar fuentes o de pronto que sea muy evidente que hay un contrato de cooperación internacional, por ejemplo, y es lo que están presentando aquí en PGN funcionamiento. Ahí habría como una inconsistencia de fuentes. Hay la recomendación es que si ustedes desde la expertise del sector tienen certeza de que la fuente es incorrecta, pues ahí sí procede un rechazo para que la entidad ajuste la fuente. Porque entiendo que hay convenios interadministrativos y, bueno, unas figuras particulares que ya son de cada entidad, donde puede que sí fuese PGN, pero si digamos que ustedes tienen certeza de que en algún contrato que se adjunta hay una inconsistencia con la fuente, eso también se alerta. Otro punto a validar es que el recurso asignado, por ejemplo, este 3 millones, no puede ser inferior a la suma entre lo que se ejecutó en los cortes del año. Entonces, les pongo un ejemplo. Si acá la fiscalía no hubiera dicho que eran 3,2 millones, sino 6, esto es causal de rechazo porque los órganos de control han notado que hace muchos años se digitaba mal información financiera y había entidades que incluso decían que ejecutaban mucho más de lo que tenían asignado, lo cual no tiene sentido ni
explicación a nivel presupuestal. Entonces, eso sí es causal de rechazo estricta en temas financieros, que el avance por corte la suma del avance por corte de los semestres del año supere el recurso asignado del año. Hay casos contrarios como este de 2023, que pasa lo contrario. Este de 57 millones seguramente fue lo que en su momento se concertó en el PAS cuando se aprobó la política, y la fiscalía eventualmente pudo pensar que iba a necesitar dedicar 57 millones a la acción, pero reportan que solo ejecutaron 2. Estrictamente hablando, esto no es causal de rechazo, puede ser superior el recurso asignado al avance por corte. Sin embargo, en los comentarios de aprobación uno puede recomendarle a la entidad que pues ajuste el recurso asignado en futuras ocasiones para que tenga más coherencia la realidad financiera con los recursos asignados que efectivamente están ejecutando. Esa cifra que siempre aparece en recursos asignados es la cifra de la vigencia como tal, lo que se va a gastar en la etapa 1 y la etapa 2 de la vigencia. ¿O no? Así es, sí Ok. señor. Sin embargo, mira que en este aparece habilitado 2025 sin recursos. Ya les digo porque, no está hasta 2025. Voy a buscar otro ejemplo ahorita en deforestación. Pero asumamos que esta acción finalizaba según metas del PAS en 2022. De ahí en adelante, como no había información en el PAS, de entrada el recurso asignado es vacío porque no hay información. Entonces es en el proceso de seguimiento que las entidades deben entrar a digitar. Igual la entidad puede digitar tanto el avance por corte como el recurso asignado e incluso la fuente. Todo puede ser editado por ellos. Lo que está pendiente por revisar, ¿no? Lo aprobado si ya no se puede cambiar. Listo. Acá recomendarles, a veces hay muchas inconsistencias de hecho pasa en el indicador también. Por ejemplo, acá pueden decir que son 3,2 millones y uno mira el soporte y hay 5 millones, causal de rechazo inmediata. O que esté 3.200.000 en pesos, entonces el número queda gigante porque debe estar expresado en millones de pesos, también es causal de rechazo. Ese mismo tipo de inconsistencia se aplica para el indicador, que de pronto acá digan 86,6 y ustedes miren el formato indicador y por ningún lado sea claro cómo llegan a ese 86,6 o incluso sea otro valor. Listo. Entonces todas esas inconsistencias también son causal de rechazo. Entonces, cerrando la revisión financiera, leamos los tips financieros. Los valores de las columnas recurso asignado y avance por corte deben estar en millones de pesos. En la columna recurso asignado debe estar el valor de recursos que se asignaron para ser ejecutados en ese año. Es importante tener en cuenta que al momento de aprobación del PAS estos valores serán indicativos, por lo tanto los responsables de reporte pueden editar esta información. El valor registrado en la columna avance por corte son los recursos ejecutados en el corte a revisar. Por esta razón no deben estar reportando de forma acumulada y no debe corresponder a recursos ejecutados en cortes anteriores. El valor reportado se debe validar en los soportes adjuntos y el valor reportado como ejecución de recursos debe evidenciarse en los archivos cargados. Eso frente al financiero. Una vez terminamos de revisar ambas partes, indicador y financieros, que podemos emitir nuestra respuesta. Entonces se da clic en el botón responder. Podemos aprobar o podemos rechazar. En ambos casos tenemos este espacio de observación para precisar lo que consideremos importante. Cuando rechazamos la recomendación es ser muy claros en qué cosas deben ser ajustadas por la entidad, porque como les comentaba, eso regresa al responsable y él tiene la oportunidad de ajustar. Y si es más de un corte el pendiente por revisar, ideal aclarar en qué corte es necesario hacer ajustes y cuáles están correctos, de pronto para que la entidad no vaya a ajustar toda la información, incluyendo cosas que ya estaban bien. A veces pasa eso, que de pronto interpretan incorrectamente qué estaba mal y no saben qué estaba de forma correcta y vuelven a hacer todo, y eso pues es un mayor trabajo también para nosotros acá, porque toca volver a validar que no hayan desajustado lo que estaba bien. Sí, Paula. Diana, tengo una duda cuando dijiste que ellos pueden editar a donde dice la meta de recursos que está destinada en el PAS. Aquí Ujú. uno puede acceder a los PAS y revisar si está coherente con lo que inicialmente estaba. O eso se puede ajustar en el tiempo, o sea, esos PAS se modifican.
la pregunta. Sí. Espérenme, Quería preguntarles antes, habíamos calculado hasta 11:30, ¿tienen problema en que sigamos? Por De mí mi no. No, parte, no hay de mi problema. parte Ah, no. No, también. listo, listo. Entonces, si deslogueamos del aplicativo en estadísticas, cuando miramos los documentos aprobados, por ejemplo, el 4021, y miramos el detalle, tenemos diferente información. El PAS aprobado que aparece arriba es la foto tal cual del PAS que quedó concertado y aprobado en Consejo de Ministros. Entonces, tiene esa información de referencia. Sin embargo, es este reporte PAS que aparece acá abajo el que empieza a registrar los cambios que van surgiendo en el proceso de seguimiento. Entonces, si tú miras en este PAS que de pronto se demora un poquito en cargar la columna de recursos asignados, con toda probabilidad ya va a ser diferente a esa foto que quedó aprobada y ya involucra lo de los cortes de seguimiento, la información que sea aprobada. Si ellos en el reporte ponen una cifra del, digamos, el PAS viejo y no el PAS actualizado, ¿eso es causal de rechazo o uno lo puede editar o cómo es? Yo creo que no tienes forma de ver si es del PAS viejo, es decir, por defecto en Syscompes. Espérate, te muestro otro ejemplo. Una acción que termine lejos, 2030. Mira, por ejemplo, esta. Esta acción va de 2018 a 2030. Si tú miras lo financiero, 2025 en adelante, como todavía no ha sido objeto de seguimiento, de momento aparece con lo que ellos en teoría pensaban destinar, que era 2 millones. Eso es lo viejo, digamos. Y es lo que si tú miras el PAS aprobado, con toda seguridad es lo que habían dicho. Sin embargo, la entidad está en total libertad de cuando sea 2025 decir, no gasté 2, en realidad me costó 4 millones. Y eso pues no es causal de rechazo. De hecho, la invitación es justamente a que la entidad vaya ajustando el valor a la realidad financiera y lo que les cuesta hacer la acción. Ah, listo. O sea, Pero Diana, una cosa, en Ujú, este marco de austeridad que estamos, muchas entidades, muchos ministerios no le van a meter plata a los COMPES. ujú. Sí, de Entonces acuerdo. puede ser que no le metan plata en un periodo de un semestre, pero en el segundo semestre sí, o que no le metan plata en una vigencia y en la siguiente vigencia pues acumulen. Ujú. Lo importante es que sumen el total de los recursos a los que se comprometieron en el PAS al final del COMPES, ¿no? Sí, ellos van acá ajustando, pero en el caso que tú dices, por ejemplo, podría pasar que por austeridad en este año no se logra hacer nada, de hecho, y en el indicador digan, no pudimos hacer nada por presupuesto, y aquí dejan cero. Y digamos que pues es la naturaleza de la acción, se entiende qué pasa y pues son libres las entidades de reportar lo que está ocurriendo en sus entidades. Pero en 2026 puede que ya tengan la posibilidad y de hecho lo que tú dices, destinen el doble, entonces ajustan por 4 millones y hacen lo que tenían pendiente y lo de este año. Entonces ahí va como fluyendo esa información financiera de acuerdo a las necesidades y a las realidades de las entidades. Pasa mucho, 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 mucho que hay acciones que ustedes ven acá, por ejemplo, con muchos más millones, no sé, 150 millones cada año en PGN, eh, porque en su momento pensaron que así la iban a costear y a financiar y lo que hacen es que dicen, no, en realidad la estamos cubriendo con funcionarios de la entidad. Entonces cambian la fuente, la pasan por funcionamiento y pues eso baja radicalmente los recursos, no sé, cambia el valor y dicen que es con funcionarios. Eso también pasa mucho. Y ahí empiezan a haber diferencias frente al PAS aprobado, pero pues eh, es natural que ocurra. Los recursos financieros cuando se concerta el PAS se informa y se sabe que son indicativos y que van a variar en función de lo que ocurra durante el seguimiento a la política. También puede pasar que las entidades incluyan más fuentes de financiación si es que tienen otras, más de una por vigencia, y eso les aparecería señalizado y aparece doble vez para revisar. Por ejemplo, 2024 PGN y 2024 Cooperación. Cuando eso pasa, es importante que el reporte sea, digamos que claro en términos de qué parte va por PGN y cómo se soporta, y que esté solo el valor de PGN ahí
y luego en cooperación que sea claro que iba por cooperación. A veces en el reporte financiero mezclan fuentes, entonces ahí sí es necesario pedirles que agreguen la fuente y dividan el reporte. Eso pasa en algunos de ambiente, creo que en de deforestación, aunque de pronto en este año ya se ha entendido la dinámica y no es causal de rechazo. ¿Listo? Lo que sí no puede cambiar la entidad son las metas del indicador. Eso sí es imposible, para que lo sepan. Lo financiero puede cambiar, pero no el compromiso acordado por la entidad. Y aquí ya cargo el PAS que les contaba, se podría descargar, pero es solo para ilustrar. Aquí donde empiezan a aparecer estos los años con las diferentes fuentes. Aquí esta información que ustedes ven en este momento ya es la que responde a todo lo que ha sido digitado y ajustado en el aplicativo. Y puede cambiar, ser diferente con respecto a la versión aprobada por las particularidades que les comenté. Entonces, dicho eso, les mencionaba que si rechazan, importante mencionar de forma clara que se debe ajustar y si es más de un corte, aclarar cuál corte está bien o cuáles cortes están bien y cuál es el que debe ser ajustado para evitar que la entidad vuelva y ajuste todo y pueda dañar reportes que ya estaban bien. Entonces, si se da a aprobar, dan a aceptar. Espérenme que no sé si como me demoré en hacerlo, ya me sacó. Listo. Dan a aprobar, aceptar o rechazar según sea el caso. Y ahora les aparece en el estado por enviar. Entonces acá se da en el botón enviar, seleccionan las acciones que quieren enviar y envían. Frente a los rechazos, recomendarles, si es posible para ustedes, enviarlos temprano, porque a partir del rechazo enviado empieza a contar los 4 días que tiene la entidad para ajustar. Entonces, si les llegase en la noche a ellos, pues ellos revisan desde el siguiente día probablemente, ahí ya les quedan solo 3. Entonces, pues si es posible para ustedes enviar los rechazos temprano o en la mañana, estaría ideal. Acá se hará clic en la acción y envían. Yo no lo voy a enviar porque tengo que revisarla, pero es para ilustrarles el proceso. Y cuando envíen ya deja de salirles este pendiente. Una inquietud, Diana. Cuando uno Ujú. aprueba y colocan observaciones, ¿cumple con los criterios o con los estándares establecidos en la remisión de la información del periodo, por ejemplo, y se le Ujú. da a aprobar? Tú mencionabas que también hay aprobar con observaciones. ¿Hasta qué tipo de observaciones se pueden poner o ser tan laxos para decir se aprueba con tal recomendación? Yo particularmente las uso cuando digamos que no hay ninguna causal de rechazo, como las que les contaba de incompatibilidad en la Sí, 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 o información, los soportes de imagen. indicadores o lo Ajá. financiero, sí. Pero que consideres que es importante, que es una buena práctica para que sea todo más claro del siguiente corte en adelante. Ok, como algo de los Mm, soportes que no son sí, claros o cosas así. sí, pero más como de forma que ayudaría mucho a mejorar la claridad del reporte. Ah, ok, observaciones de Co- forma, más no de fondo del indicador ni de sí, la parte financiera. exactamente. Ok. O de pronto si ellos dicen, ya cumplimos la acción, por ponerte un ejemplo. Entonces de pronto una aprobación que dice, ok, entonces el siguiente paso puede ser escribir a Syscompes y te- indicar, preguntar cuál es el proceso para hacerlo. O si identificas que hay bueno, una aprobación con observación puede ser cuando van a un corte y dicen, no fue posible avanzar. Entonces, de cara a los siguientes cortes, es como, ojo, si sigue esta tendencia, es muy importante que argumente de forma clara por qué razones no se puede avanzar, porque pasa que después se acumulan cortes donde no aprueban, pero no dicen tampoco, O lo avanzan, no financiero dicen que por qué. hablábamos ahora, ¿cierto? Que en esta vigencia no reportan Ah, sí, cero también. porque no tienen recursos. Entonces, hacerles la observación que para la próxima vigencia se espera que se ha acumulado Ujú. la asignación de recursos. En ese caso de que no tengan, coloquen que no tengan recursos, por ejemplo, para esta vigencia, ¿se les aprueba entonces? Porque si no tienen recursos, ¿cómo hacerlo?
Sí, en teoría sí. Y se Pues les ustedes pone la técnicamente observación de que saben si es cumplan. cierto, ¿no? Ajá, Sí es cierto, exacto. Y sí, sí, pues exacto. Que igual es un mm, compromiso adquirido, que analicen otras fuentes de financiación o por funcionamiento del Estado, donde, bueno, no sé, ok, cosas de ese mm, estilo. listo. Ese es como una serie de ejemplos de aprobaciones, así como no condicionadas, pero sí como con recomendaciones de cara al siguiente corte. O de pronto a veces como que haya un cuello de botella y ustedes técnicamente saben cómo se puede solucionar, no sé, o a quién pueden contactar, de pronto también ayudar y orientar en esa línea podría ser útil. También a veces presentan avances parciales en hitos. Entonces, por ejemplo, un plan de trabajo y recomendaciones de algo puntual. Y ustedes ven que les presentan el plan de trabajo y un avance parcial de recomendaciones, pero como que por ahora no tienen el enfoque suficiente que deberían tener en la acción. Entonces, de pronto, recomendaciones que aclaren que si van a cumplir, que cuando cumplan la acción y presenten el informe final, tener mucho cuidado porque se va a revisar en detalle que tenga estos parámetros. A veces hay hitos muy específicos en ese tipo de cosas que cuando llega el soporte uno no lo ve, entonces también adelantándose uno un poco al futuro, recomendarles para que no cometan ese tipo de errores. Pasa mucho, creo que ustedes no las revisan, pero por ejemplo hay temas de educación ambiental que presenta el Ministerio de Educación, pero que cubren temas de deforestación, de SINAF, de variabilidad climática, y son acciones parecidas, pero en todos los COMPES. Entonces yo que las reviso todas, noto mucho que presentan casi que algo transversal sin el enfoque puntual del tema de ambiente que se requiere. Entonces también cuando empiezan a generar insumos iniciales, las aprobaciones van como en línea de aclararles que esta acción tiene un enfoque particular y que los avances adicionales que se logren deberían tenerlo, si no, pues no procederían. Cosas de ese estilo. Listo. Así funciona el reporte. Voy a mostrarle rápidamente a Paula cómo es así funciona la revisión. El reporte ya les muestra a Paula rápidamente. Aparece aquí en estado por reportar el número de días restantes. También funciona igual el tema de la carpeta en gestión. Y para quienes reportamos nos aparecen los requisitos para el envío de la información. Cumplir con digitar el avance financiero, que pues ahí es tener en cuenta lo que te decía, leer el indicador, el tipo de acumulación y el porcentaje para presentarlo de forma adecuada. Incluir soportes de indicador que permitan validar justamente ese avance que se presentó y hacer lo propio con el avance financiero. Presentar la ejecución del semestre y incluir soportes en caso de que se soliciten. Acá nosotros como responsables de reportar tenemos el lápiz para ingresar los valores. Se digita y se da con Enter. Y en el clip tenemos la opción de adjuntar los soportes. Esos a veces molestan por el nombre o la extensión de los nombres, pero cuando lo intentes sale la alerta de pronto de cuál es la falla que está teniendo, entonces se ajusta y se ingresa. A medida que uno va cumpliendo las condiciones, se van validando los chulitos que se necesitan para poder reportar. Entonces ahí se adjuntan soportes. Listo. Y aquí ya se cumple el aval de soporte de indicador. Estos son como un checklist para que se pueda enviar el reporte completo a quien revisa, pero no sustituye la revisión que debemos hacer nosotros, es más como una validación de que todo esté diligenciado. No, acá también se pueden descargar los formatos que les mostré hace un momento. Y la información financiera, como les mostraba, les contaba, se puede editar. Entonces yo podría aquí cambiar la fuente de financiación. En los COMPES es posible poner otros que incluye entidad territorial, privado, cooperación internacional, PGN Nación, PGN Funcionamiento, PGN Propios Funcionamiento, SGP y SGR. Puede ser útil que sepan cuáles son, por lo que les decía que si ustedes identifican como inconsistencias entre la fuente que aparece,
puedan indicarle a la entidad que la tiene que ajustar y ellos lo pueden hacer como les estoy ilustrando. También podemos cambiar el valor de recurso asignado y digitar el valor de este corte e incluir soportes. Si yo pusiese funcionamiento, acá me alerta que va a cambiar la fuente de financiación y que se borra el valor predigitado en recurso asignado. Pero quiero ilustrarles algo que pasa. Como puse funcionamiento, a mí de una vez me dice que puedo enviar la información. Y es por lo que les decía que ahí se asume que la entidad cuando pone eso es porque no tiene forma fácil de, o bueno, una forma fácil de identificar qué recursos destina a la ejecución de la acción y por eso es que el sistema no exige soportes, por ejemplo. Entonces, por eso ahí al que reporta le dejaría enviar la información. Pero ya aparecen todos los chulitos también validados. Entonces, por eso ustedes verán de pronto reportes financieros así, que quiere decir que fueron validados por el aplicativo por las razones que les cuento. También tenemos la oportunidad de agregar fuentes de financiación si necesitamos incluir alguna. Entonces, ahí se agrega una fila adicional. Y ahí tengo la información, digamos que libre para diligenciar la otra fuente. Les decía que esto aplica cuando las identifiquen que la entidad presenta un reporte unificado que mezcla fuentes de financiación. Entonces ahí la invitación es a que creen la nueva fuente y lo reporten de forma independiente. Y ya cuando eso se logra, es que aparecerían los 4 chulitos y aparecía el mensaje. Ya me queda difícil mostrártelo porque tengo que borrar esta fuente. O bueno, eliminar fuente. A ver si me puedo volver para ilustrar el. Ah, ya listo. Ahí aparece el botón de que puedo ir a enviar. Si doy clic en aceptar, regreso a la visualización anterior y me aparece algo parecido a cuando revisamos acciones. Me dice lo que puedo enviar y se selecciona y se envía. Bien, o sea que son dos pantallas. Los de diligencia le doy a aceptar y ya le tengo que dar a enviar para que se me borra de ahí del pendiente, del estado por enviar, ¿cierto? No te escuché bien, se fue un poquito el sonido. Que te digo que son dos pantallas. Primero ya donde se diligencia, se le da a aceptar y luego tengo que venir a enviar para que ya me cambie el estado de por Ah, sí, enviar a enviar, ¿cierto? sí. Y cuando lo hagas, deja de aparecer la alerta de pendiente. Saben que están al día cuando no tengan ninguna alerta acá, básicamente. Otra pregunta, ¿los días que dicen restantes son calendario o hábiles? Hábiles. Son hábiles todos. Una inquietud, cuando una entidad envía el reporte, ¿nos llega a nosotros el correo de Siscompes ahí mismo o primero les llega a ustedes y ustedes después nos pasan la alerta o hay que entrar al aplicativo a estar mirando que salga el triangulito amarillo ese? A ustedes les llega por correo también. Tan Ah, pronto ok. pasa de la cabeza de sector, que es el inmediatamente anterior, cuando aprueban ellos, les llega una alerta de que les enviaron acciones para revisión. O sea que en ningún momento entonces nosotros interlocutamos con el sector, solo revisamos y aceptamos y devolvemos. No tenemos que tener contactos en el sector. No, no es necesario. De pronto en la práctica ha pasado con el tiempo que por la misión que ustedes tienen y, bueno, no sé, conocen los números, los buscan y les preguntan de pronto, sobre todo si ustedes rechazaron algo. Entonces, de pronto que los busquen para aclarar por qué rechazaron y garantizar que les ajusten la información como ustedes requieren. Pero como tal, en el proceso estandarizado que existe, no, no es necesario. Diana, pero de todas maneras a veces solicitan como a lo técnico una reunión en temas de, por ejemplo, acciones que estaban como rezagadas, así. En Ujú. ese caso sí es pertinente que la persona que sea interlocutora asista a la reunión. Me Ah, sí, refiero. de acuerdo. Ujú. Son más como requerimientos particulares, que a veces desde la UAP buscan al DNP
tanto a ustedes como a nosotros a veces para validar aspectos de la acción. Pero digamos que en el flujo de revisión natural no es necesario establecer contacto directo, digamos que ustedes tienen garantizado que les llegue notificación cuando esté en manos de ustedes la revisión. Y verán la alerta en el aplicativo también. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Y retomando los tips, lo que nos falta es, está yo en línea con los videos que les comentaba, reiterar en el tema de las fechas de los soportes y el tiempo en el que se están haciendo las gestiones que se describen. Si hay cortes anteriores de reporte sin aprobar, debe efectuar la revisión de cada uno de estos, puesto que la aprobación del reporte aplica para todos los cortes que se encontraban pendientes. En caso de rechazar el reporte de una acción que se presente en esta situación, se recomienda indicar en el campo observación el corte o cortes frente a los que tiene comentarios. En este caso es importante que revise el historial de flujo para identificar las razones que llevaron al rechazo en los cortes anteriores. A los usuarios responsables del reporte se les recomienda usar el formato de reporte indicador y el formato de reporte financiero con el fin de hacer un reporte claro donde pueda explicar y aclarar todo lo que consideran pertinente. Aunque esta es una recomendación y el uso de otro tipo de formato no es motivo de rechazo, es necesario revisar que siempre sea consistente el valor de avance digitado en el aplicativo frente al valor que se menciona en el formato. ¿Listo? Entonces hay como que en este punto hay varias cosas. El primero es que nosotros sugerimos los formatos que les mostré, pero que no se usen no es causal de rechazo si la entidad de otra manera, es decir, a través de otro documento o reporte, permite aclarar lo que se necesita para entender de forma integral el reporte. Sin embargo, si ustedes ven que presentan este formato, pero pues está mal o no tiene consistencia con lo digitado en el aplicativo, pues ahí sí es causal de rechazo. Cuando hay segundo rechazo se bloquea la acción y se puede editar desde el siguiente corte. Y en el historial de flujo pueden ver los motivos de rechazo y pues recordarles que solo la información que tiene la aprobación de todas las fases, es decir, hasta la de grupo COMPES, es la que es oficial para efectos de estadísticas de avance. Y también pues si nos preguntan por soportes, nosotros otorgamos solo los de cortes aprobados.